Este es un caso muy particular, yo diría que insólito. Es un hospital militar para prisioneros de guerra, heridos, prisioneros nacionales, hechos por los republicanos, para derechistas que estaban encarcelados en Madrid y también para soldados republicanos automutilados, los que se disparaban con su propia arma en las manos o en los pies para salir del frente. Por ejemplo, un detenido estuvo 8 meses en una celda de aislamiento sin contacto ninguno y que al cabo de esos 8 meses salió enloquecido. Hay también acusaciones que no figuran en los hechos probados porque se dice que no se ha demostrado que se aplicaran, pero sí que se ponían a los enfermos inyecciones de pus gangrenoso, es decir, se extraía la pus de la gangrena de un herido al que se le había amputado una pierna y se ponía a otros detenidos. Hay también acusaciones por causar daño malévolo sin necesidad de ello a enfermos en curas en los que se les introducía estiletes para supuestamente limpiar las heridas, pero en el fondo era para torturarlos, ¿no? Este hospital llama la atención de las autoridades republicanas, que abren en junio del 38 una causa, la 781, contra el responsable de este hospital, contra la jefa de enfermería, que era amante del director del hospital, y contra un vigilante al que acusan también de vejaciones, malos tratos a los prisioneros. La causa acaba con una condena al director del hospital, el capitán médico Leopoldo Benito Fuertes, a 6 años de internamiento en campo de trabajo en un batallón disciplinario de combate mientras dura la guerra. A la enfermera la condenan también a 6 años de internamiento en campo de trabajo por delito consumado contra el derecho de gentes. Cuando termina la guerra, los condenados salen en libertad, pero curiosamente un médico del propio hospital acude a las autoridades franquistas a denunciar que en ese centro se estaban cometiendo torturas y vejaciones a los detenidos franquistas, ¿no? A los detenidos nacionales. Esto es un hecho insólito que yo no me he encontrado, es la primera vez que me encuentro en el estudio de los sumarios franquistas de posguerra, que se utilice una causa del bando republicano para abrir otra después de la guerra por parte del bando franquista. El veredicto en la causa franquista es muy similar. Eso sí, se agravan las acusaciones. Declaran detenidos y prisioneros, como habían declarado antes, pero aquí con mucha más voluntad de testimoniar los horrores que habían sufrido en el hospital, ¿no? Y se habla, por ejemplo, una mujer que estuvo presa de 28 años, embarazada, que dice que fue aislada y castigada a una celda de aislamiento sin atención ninguna, sin nada que ella pudiera necesitar, se le facilitaba, ¿no? Un enfermo de diabetes le pide insulina al director y el director, según testimonia este enfermo, le dice: a ti lo que te voy a pegar es 4 tiros, como a todos los fascistas, ¿no? Es decir, hay una violencia también verbal en el sentido de que, oye, esto no es un hospital como os creéis, esto en realidad es una cárcel y tenéis que apechugar, ¿no? Eso es un poco el clima que se respiraba en ese hospital, ¿no? En las acusaciones franquistas se llega a hablar de asesinatos científicos. Yo creo que entre los testimonios no queda verdaderamente claro si se aplicaron o no, pero sí que es verdad que se cometieron abusos y atropellos, vejámenes y torturas a los detenidos, ¿no? Leopoldo Benito Fuertes se defiende de las inyecciones de pus y de aguarrás diciendo, y es cierto, que las inyecciones de aguarrás antes de la aparición de los antibióticos era un método frecuente para el tratamiento de infecciones, incluso septicemias. Él mismo dice que inyectar pus con aguarrás es contradictorio, el aguarrás habría eliminado el efecto nocivo o contagioso o infeccioso del propio pus gangrenoso.
Entonces, él se defiende con criterios médicos de estas acusaciones, pero es verdad que hay un enfermo que muere a causa de un anthrax infeccioso tremendo que se le produce en la espalda. De los 23 encausados se condena a muerte a 7 de ellos por adhesión a la rebelión que comportaba la pena de muerte. También es paradójico que el doctor Leopoldo Benito Fuertes, mientras estaba esperando su ejecución, hacía de médico en la cárcel de Porlier, atendiendo a los presos republicanos que estaban allí detenidos con él. Y esto lo confirma el director de la prisión de Porlier, franquista, al Consejo de Guerra, diciendo que el doctor Benito Fuertes está teniendo una muy buena conducta en la atención médica a los otros prisioneros.